bares, se da en espacios públicos en donde los tratantes, que hablamos que hay gente que por generaciones se han dedicado a esto, pues para ellos es su trabajo normal, así como para nosotros venir todos los días y estar tú enfrente de las cámaras, para ellos ese es su trabajo y ellos lo ven como algo normal. Entonces aquí lo primero es ese llamado a decir, ojo, todos podemos ser víctimas. Okay. No quiere decir que vivamos en una sociedad de la desconfianza, pero sé cuidadoso cuando alguien te está ofreciendo cosas que no son lo que tú consideras correcto, o mejor aún, cuando tú crees que estás teniéndole demasiado a alguien, ahora sí que consulta con alguien que le tengas confianza, a decirle, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Te suena correcto? ¿Te suena lógico? Estas cosas. Porque ya que estás metido, lo que te platica quien lo ha sufrido es el peor infierno que se puede vivir. Tanto que uno de los primeros que denuncia son las víctimas. Y es interesante, generamos esta herramienta, un número de teléfono, para que pueda comunicarse cualquier persona que lo esté sufriendo, que tenga alguna información, que sea o haya sido testigo. ¿Para qué? Para que como sociedad podamos utilizar una herramienta que no nos vaya a generar ningún tipo de riesgo, en decir, en tal parte está sucediendo. ¿Por qué no escapan? Porque vamos a suponer, alguien a quien tienen prostituyéndose en Avenida Arcos de Belén o por ahí, ¿por qué no escapan? A ver, te la pongo, ojalá pudiéramos decir, es que la explicación es bien dolorosa. En Estados Unidos, las víctimas de trata en Estados Unidos no están encadenadas, no están encerradas. Es más, caminan libremente, porque a sus familias en México las tienen sometidas. Ajá. Y le dicen, ¿sabes qué? Tú ya sabes, si no te presentas, a ti probablemente te vas a escapar. A tu mamá, pero a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos que viven en el pueblo, que viven en la ciudad, a ellos es a los que les vamos a hacer daño. Entonces, esa cadena es más fuerte y más pesada que cualquier hierro que llegue a existir. Y viceversa, ¿eh? Ajá. Al que está aquí, oye, ¿y por qué el que está aquí no hace nada sabiendo que alguien está siendo víctima allá? Por lo mismo. ¿Sabes qué? Tú nos haces algo aquí y quien va a sufrir las consecuencias va a estar allá. Y entonces, una vez más, ¿cuál es la herramienta? El trabajar en conjunto. El trabajar en conjunto, sociedad mexicana con sociedad de Estados Unidos, juntos como una sola sociedad. ¿Para qué? Para que alguien que es víctima en los Estados Unidos, y en este caso que sea de origen mexicano, en Estados Unidos se pueda comunicar. Estamos entrelazados para que si hay un riesgo en la República Mexicana se proteja aquí y viceversa. Wow. ¿Cuánta gente calculan que está en esta situación de trata obligados en Estados Unidos? Mira, son miles, pero mejor déjame darte el número. En un año que hemos tenido este programa de colaboración, se han podido rescatar a 508 víctimas en Estados Unidos. Okay. Y se han capturado a más de 500 tratantes también. Entonces empieza a ver cómo sí funciona. Al principio nos decían, oye, ¿y cómo crees que te van a hablar? ¿Cómo me vienes a decir que una víctima va a hablar? Bueno, más del 20% de quien se comunica a las dos líneas de denuncias, la que está en México y la que está en Estados Unidos, es la misma víctima. Ajá. Y la víctima, ¿sabes qué te dice? Cuando ya es rescatada, que le decimos, oye, pues la pregunta, ¿y no te dio miedo? ¿Y no te daba miedo que te fueran a matar? La respuesta es, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que esto no le pase a otra persona.
Tengo aquí unos casos, unos reportes de casos que nos han hecho el favor de traernos. Dice, en 3 reportes, en uno refieren que venden mujeres y niños para lo que quieran, de 2,000 a 1,000,000 de pesos. Es que, ¿y por qué te lo pido tanto? Porque creemos que eso es imposible. Es que se los venden en 2,000 para lo que les interese por un par de horas. O que se los venden en 1,000,000 de pesos para que se los queden ya como objetos. Que puede ser desde para limpiar, para humillarlos, para fines sexuales, para lo que sea. Perdón, estamos hablando de vidas humanas, pero es como si compraran una silla y esa silla es de tu propiedad. A quien puedan torturar, en quien puedan vaciar sus peores instintos. Exactamente. Terrible. Otro caso, dice, en otro reporte, refiere que pagaron por un bebé 7,000 pesos. Es que cuando vamos y cuando hablamos de trata, lo primero natural es que pensamos en asociarlo al sexo, ¿no? Sí. Y te das cuenta que la trata es muchísimo más que eso. El sexo representa a lo mejor el 50%. El otro 50% es laboral, es tráfico de niños, tráfico de órganos, gente que la obligan a casarse, pero no porque eso sean las costumbres que se tiene en tal o cual cultura, sino para que le sirva a otra persona. Entonces, esos ejemplos son que dices, ah, caray, yo pensé que nada más esto pasaba en un bar o en una cantina. No, entendamos que esto nos puede pasar en cualquier parte. Exacto, ya que dice bar o cantina, ¿dónde se presentan los delitos? O sea, ¿la sustracción de personas o bueno, la trata? Donde se da más, y aquí usando esto que hemos podido estar sacando de los Estados Unidos, en los Estados Unidos está proliferando una cosa que le llaman cantinas. Y estas cantinas, si lo traducimos a buen español, son burdeles latinos, que están enfocados a las comunidades latinas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor con esa melancolía de los países de donde quieres vienes, tener algo similar a ti. Pues no quieren a güeritas, quieren a gente que sea parecida a uno, y entonces eso genera o eso está generando este tráfico de personas de Centroamérica, de la República Mexicana a los Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para satisfacer una demanda de un gusto que se está dando en los Estados Unidos. Pues dice aquí los lugares donde se presenta el delito en un casi 22% en los bares, casi un 12% en la calle, en las fábricas con un 1%, en una gasolinera, en moteles casi el 10%, en negocios 9%, en casa habitación 33%. Casa habitación es cuando está gente que es sometida a trabajos, gente que es sometida a hacer, repetimos, lo que va en contra de su voluntad a base de engaño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si somos víctimas o si sabemos de alguien que está siendo sometido? Si sabemos o pensamos o queremos información o desafortunadamente ya eres víctima, la herramienta es comunicarte las 24 horas, los 7 días de la semana. Si es en la República Mexicana, al 01800 55 33 000. Si es en los Estados Unidos, al 1-888 37 37 888, y saber que toda denuncia es confidencial. Perfecto. Nadie se pone en riesgo, a nadie le van a ir a tocar la puerta. Y lo segundo, que nadie corre riesgo en su situación migratoria. Porque esa es otra de las amenazas que les dan. Que te vamos a sacar a patadas. Si tú denuncias, te van a deportar y te vas a perder. Nadie corre ese riesgo. Luis Wertmann, muchísimas gracias por venir a traernos esta información terriblemente dolorosa. Y pues aquí nos quedan muchas cosas que pensar, ¿no? De entrada, si un día queremos servicios sexuales, porque es de lo primero que estábamos hablando, más valdría considerar que a lo mejor esa persona está siendo forzada
y está siendo humillada, y está siendo torturada, y está siendo amenazada. Oye, ¿no? yo lo que le diría a aquel que lo utiliza y que lo demanda, pues que le pregunte si de veras lo quiere hacer por su propia voluntad. Pues sí, porque por lo menos para no participar en eso, ¿no? Espero que regrese pronto con otros datos y con otras informaciones, porque a veces la información nos sacude, pero es importante sacudirnos. Y que tengamos muy presente, la herramienta de la sociedad es la denuncia. Con lo único que vamos a terminar, con corrupción, con impunidad y con delincuencia, es cuando como sociedad denunciamos y denunciar con las herramientas adecuadas que no nos pongan en riesgo. Muchísimas gracias, doctor Luis Wertmann. Él es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.